En un mundo donde los mercados pueden cambiar en cuestión de horas y los conflictos geopolíticos aparecen casi cada mes, las empresas están tomando una decisión silenciosa que podría afectar el futuro de la economía global. No están invirtiendo menos por falta de dinero. Están invirtiendo menos porque ahora exigen mucho más retorno antes de arriesgar su capital. Y ese cambio, aparentemente técnico, podría ralentizar el crecimiento económico en todo el planeta. Porque cuando las empresas se vuelven más cautelosas con sus inversiones, la economía entera comienza a moverse más despacio. Una reciente encuesta internacional realizada por la Association for Financial Professionals, una de las organizaciones más influyentes en el mundo de las finanzas corporativas, revela una tendencia que está pasando casi desapercibida fuera del mundo empresarial. Según el estudio, 1 de cada 2 organizaciones ha ajustado su hurdle rate, es decir, el rendimiento mínimo que un proyecto debe generar para que la empresa decida invertir. Este ajuste no es casual. Las empresas están reaccionando a un entorno global cada vez más incierto, marcado por 3 grandes factores: la volatilidad de los mercados, las tensiones geopolíticas y los cambios regulatorios. En otras palabras, el mundo empresarial está elevando el nivel de rentabilidad que exige antes de comprometer dinero en nuevos proyectos. Y eso puede tener consecuencias mucho más profundas de lo que parece. Durante gran parte de las últimas décadas, la economía global operó en un entorno relativamente predecible. Las tasas de interés eran bajas, el comercio internacional crecía y las empresas podían planificar inversiones a largo plazo con cierta confianza. Pero ese mundo ha cambiado. En los últimos años, la economía global ha atravesado una serie de shocks que han alterado profundamente el panorama empresarial. Primero llegó la pandemia, que paralizó cadenas de suministro y cambió patrones de consumo en todo el planeta. Luego aparecieron las tensiones comerciales entre grandes potencias, especialmente entre Estados Unidos y China, que comenzaron a fragmentar el sistema de comercio global. Después, llegaron las guerras y conflictos geopolíticos que afectaron los mercados energéticos y el comercio internacional. Y más recientemente, los bancos centrales han tenido que subir las tasas de interés para combatir la inflación, lo que ha encarecido el costo del dinero. Todo esto ha creado un entorno económico mucho más incierto. En un mundo así, las empresas se vuelven naturalmente más cautelosas. Y una de las formas más claras en que se refleja esa cautela es en el aumento de los llamados hurdle rates. Para entender por qué este concepto es tan importante, hay que entender cómo toman decisiones las empresas cuando invierten. Cada vez que una compañía considera realizar una inversión, como construir una nueva fábrica, desarrollar una tecnología o adquirir otra empresa, primero realiza un análisis financiero. En ese análisis, calcula cuánto dinero podría generar ese proyecto en el futuro. Pero no basta con que el proyecto sea rentable. Tiene que ser suficientemente rentable. Ahí es donde entra el hurdle rate. El hurdle rate es el retorno mínimo que una empresa exige antes de aprobar una inversión. Si el proyecto no supera ese umbral, simplemente se descarta. Este umbral suele basarse en varios factores. Uno de ellos es el costo del capital, es decir, cuánto le cuesta a la empresa financiar sus proyectos, ya sea mediante deuda o mediante capital propio. Otro factor importante es el nivel de riesgo. Cuanto mayor es el riesgo del entorno económico o del proyecto, mayor es el retorno que la empresa exige para compensarlo. Y ahí es donde entra la situación actual. En un mundo donde los mercados son más volátiles, donde las tensiones geopolíticas aumentan y donde las regulaciones cambian rápidamente, el nivel de riesgo percibido por las empresas ha aumentado. Por eso muchas organizaciones están elevando sus hurdle rates. Este cambio puede parecer técnico, pero tiene implicaciones muy reales para la economía. Cuando las empresas elevan sus hurdle rates, muchos proyectos que antes habrían sido aprobados dejan de cumplir con los nuevos requisitos. Esto significa que ciertas inversiones simplemente no se realizan. Puede tratarse de la construcción de una nueva planta industrial, la expansión a un nuevo mercado o el desarrollo de una tecnología innovadora. Cada uno de esos proyectos representa actividad económica, representa empleo,
representa crecimiento. Si muchos de ellos se cancelan o se retrasan, el impacto comienza a acumularse. Menos inversión significa menos expansión empresarial. Menos expansión significa menor creación de empleo. Y menos empleo significa menor crecimiento económico. Además, las inversiones corporativas son uno de los motores más importantes de la innovación. Muchas de las tecnologías que transforman la economía nacen precisamente de proyectos empresariales que implican grandes riesgos y grandes inversiones. Si las empresas se vuelven más conservadoras, el ritmo de innovación también puede ralentizarse. Este fenómeno no está limitado a una sola región, está ocurriendo en todo el mundo. En Estados Unidos, muchas empresas están reevaluando proyectos debido al aumento de las tasas de interés. El costo del crédito es mucho más alto que hace apenas unos años, lo que hace que financiar nuevos proyectos sea más caro. En Europa, la situación es aún más compleja. Las empresas enfrentan no solo tasas de interés más altas, sino también incertidumbre energética y tensiones geopolíticas que afectan la estabilidad económica del continente. En Asia, las compañías también están adaptando sus estrategias. Las tensiones comerciales, los cambios en las cadenas de suministro globales y la competencia tecnológica entre grandes potencias están obligando a muchas empresas a replantear dónde y cómo invertir. Incluso en economías emergentes, donde el crecimiento suele ser más rápido, las empresas están incorporando mayores primas de riesgo en sus decisiones. Esto demuestra que la tendencia es global. Los mercados financieros también están observando este cambio. Los inversores institucionales están evaluando proyectos con mayor cautela. Los fondos de inversión están analizando con más detalle los riesgos geopolíticos y regulatorios antes de comprometer capital. Las empresas tecnológicas, manufactureras y energéticas están revisando sus planes de expansión. Al mismo tiempo, los gobiernos están comenzando a prestar atención a esta tendencia, porque cuando las empresas invierten menos, el crecimiento económico puede desacelerarse. Por eso muchos gobiernos están intentando incentivar la inversión mediante políticas industriales, subsidios o programas de infraestructura. Los bancos centrales también juegan un papel importante. Si las tasas de interés se mantienen demasiado altas durante demasiado tiempo, el costo del capital puede seguir aumentando y las inversiones corporativas podrían disminuir aún más. A partir de aquí, el futuro depende de cómo evolucione la economía global. En el escenario más optimista, la inflación continúa bajando y los bancos centrales comienzan a reducir las tasas de interés. Esto abarataría el costo del capital y podría incentivar nuevamente las inversiones empresariales. En un escenario intermedio, la incertidumbre global continúa. Los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales y la volatilidad financiera se mantienen presentes. Las empresas seguirían siendo cautelosas y exigirían retornos más altos antes de invertir. Y en el escenario más pesimista, la combinación de altas tasas, incertidumbre geopolítica y volatilidad prolongada podría generar una desaceleración significativa en las inversiones corporativas. En ese caso, el crecimiento económico global podría ralentizarse durante varios años. Muchas veces, los grandes cambios en la economía mundial no comienzan con una crisis visible. Comienzan con decisiones silenciosas tomadas en salas de juntas y departamentos financieros. Un proyecto que se cancela, una inversión que se retrasa, un director financiero que decide que el riesgo es demasiado alto. Cuando estas decisiones se repiten en miles de empresas alrededor del mundo, el efecto puede ser enorme. Porque la economía global no se mueve solo por guerras, crisis o decisiones de los gobiernos. También se mueve por algo mucho más difícil de medir: la confianza para invertir en el futuro. Y hoy, esa confianza está siendo puesta a prueba por un mundo cada vez más incierto.